Muy buenas tardes, familia Senfo, y también saludo a todos aquellos que se han conectado por primera vez. Nos hemos congregado para alabar a Dios y también para poder, escuchar la poderosa palabra de Dios. En esta tarde quiero hablar acerca del tema Jesús transforma las cargas en descanso. Jesús transforma las pesadas cargas en descanso. Todos los seres humanos están afectados, en sus vidas por pesadas cargas en el área de los sentimientos, en lo físico, en lo espiritual y en lo económico. Hay un ejemplo en la escritura de David. Él tuvo muchos momentos de pesadas cargas, pero una muy puntual que habla ahí en el Salmo 51, donde dice que su carga pesada, esta era las características de su carga pesada. Él decía así: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, y he hecho lo malo. Fíjense ustedes en este varón, conocedor de Dios, su corazón, un corazón semejante al de Dios. Sin embargo, vemos pesadas cargas en su vida. Sus rebeliones, su maldad, dice, y su pecado. ¿Cuáles son esas cargas pesadas que hoy están afectando nuestras vidas? Miremos por favor ahí en Mateo capítulo 11, en el verso 28, que dice lo siguiente. Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te invito en esta hora que podamos orar. Nuestro Dios, te damos gracias en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, aquí estamos, Señor, reunido frente a tu palabra que tiene el poder de discipular, de cambiar y de darle una dirección distinta a nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, que la palabra que es siempre de bendición, cada persona que está aquí hoy día para escuchar esta palabra sea de bendición para ellos en sus corazones y sus mentes. Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora a poder recibir esta palabra que va a transformar nuestra vida. Muy bien, entonces, Jesús transforma las cargas en descanso. Ya veíamos entonces cómo David, él habla de sus cargas, de su experiencia, mis rebeliones, su maldad y también su pecado. Aquí la palabra que hemos leído, nosotros podemos despojarnos entonces de todas las pesadas cargas, de todo ese cansancio que está afectando nuestras mentes, que está afectando nuestras emociones, que está afectando nuestra voluntad y que está afectando también, el área económica o física. Y en lo que hemos leído, el Señor nos da algunas instrucciones para que nosotros podamos dejar esas pesadas cargas, en la persona de Jesús, quien las va a transformar en un descanso para nuestras vidas. Habrá esperanza. Algunas cargas van a salir inmediatamente. En Jesucristo entonces tenemos esa posibilidad de poder transformar estas pesadas cargas en un descanso para nuestras vidas. La primera instrucción en la palabra de Dios
Nos dice el texto: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es para todos los que están cargados y cansados. Esta palabra es para todo tipo de persona. No solo tú, que eres parte de una iglesia local, sino para toda persona, ateo, incrédulo, en fin. Para todo aquello que están, cierto, con pesadas cargas, el Señor le hace esa invitación de venir a Él. Venir a Él. El poder que tú puedas conversar con Él, que puedas hablarle a Él y decirle cuál es tu carga. La invitación entonces para todo es para ti, cualquiera sea tu condición. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Esa es su situación? ¿Usted tiene una pesada carga en el área de los pensamientos? ¿Usted tiene una pesada carga ahí en el área de las emociones negativas, con resentimiento? Su carga pesada está en su cuerpo físico porque usted está enfermo en esta hora, está sufriendo dolores en su cuerpo físico. Su carga pesada está relacionada en la economía. Hay problemas serios económicos en su vida. Su carga está enfocada ahí o relacionada con su familia. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que la invitación, cierto, es para ti. Para todos los que están cargados, cansados, es la invitación. Venir a Cristo. Aquí, aunque tú no lo veas, pero Él está aquí. Y todo aquel que viene a Él, entonces va a recibir una respuesta de parte del Señor. Un profeta llamado Jeremías, un profeta usado por Dios, un profeta levantado por Dios, un profeta que su misión era entregar la palabra de Dios, la palabra profética para el pueblo de Israel. Pero en un momento de su vida, él también sufre de una pesada carga, de rechazo, de sufrimiento, aún de ser encarcelado, de ser maltratado por el propio pueblo de Dios. En esa angustia, en ese cansancio, él expresa estas palabras allá en Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Esto es una carga tremenda en este profeta. Mental, emocional. Entonces, nosotros podemos estar en situaciones semejantes. También la palabra de Dios nos habla de una mujer enferma que por 12 años tenía una carga muy pesada, que era la enfermedad de su cuerpo. Por 12 años dice que gastó todo su dinero en médicos, pero no hubo ninguna respuesta. La palabra de Dios nos dice que por la desobediencia de Adán y Eva, toda la raza humana está afectada por diferentes cargas pesadas que están relacionadas con el mal. La tierra fue afectada por maldición. El ser humano está siendo afectado, ¿cierto?, por las cargas del mal, es decir, de tantas injusticias. El diablo, ¿cierto?, que es ese engendro del mal, puede gobernar las vidas por medio del pecado y atar a las personas a pesadas cargas que pueden matar, que pueden destruir y que pueden esclavizar al ser humano.
Por causa entonces del pecado, el ser humano fue atado a pesadas cargas espirituales. La palabra de Dios nos dice que el hombre, cierto, por este pecado de Adán y Eva, fue atado entonces a la muerte espiritual. Muere su espíritu que lo relacionaba con Dios. Sus pensamientos y el lenguaje queda marcado en el ser humano por lo negativo. Es afectado desde ahí, cierto, por enfermedades, por injusticias y por distintos tipos de maldiciones que vienen a afectar la manera de pensar, la manera de sentir y también, cierto, su cuerpo, afectado por pesadas cargas de enfermedades o de ataques, como dice la Biblia, de demonios. Por esta misma razón del mal, el ser humano fue afectado en su corazón a la codicia. Esa codicia que es un apetito desordenado, ¿cierto?, de las riquezas, y que todo es centrado en la persona, no importando el prójimo. Esto de la codicia al hombre le ha robado la paz, le ha robado la felicidad. La codicia crea conflictos, odios interminables entre familias, vecinos y amigos. Ahora, Jesús, por medio de su muerte en la cruz, destruye al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. En Hebreos 2:14 la palabra de Dios nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Jesús entonces en la cruz del Calvario, siendo Dios, se hace hombre para morir en la cruz por nuestros pecados, por las maldiciones que pueden estar afectando nuestras vidas, por todo tipo de enfermedad, de codicias, miserias y tantas otras cosas. Jesús llevó en su cuerpo entonces la pesada carga del pecado que ha afectado al ser humano en lo que es el pensamiento, el sentimiento, la voluntad y el cuerpo físico. Por eso entonces el Señor está invitándote a ti. Él ya hizo la voluntad del Padre de expresar su amor hacia todas las personas que están cargadas. A lo mejor tu carga es que hoy día no tienes certeza de salvación. Tu carga es que nunca te has podido comunicar con Dios, nunca has podido experimentar la presencia de Dios. No tienes certeza si es que el Espíritu de Dios vive en tu vida. Y eso no puede continuar. Ahora aquí está la esperanza. Porque Jesús ya llevó toda carga pesada, todo cansancio que hoy día afecta al ser humano. Él ya la sufrió, Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú tienes que hoy día meditar. Por eso es que la invitación te la hace Jesús hacia su persona. Porque Él ya pagó la deuda. Él ya llevó tu carga. Él ya llevó tu dolor, llevó tu enfermedad, llevó tu maldición. Por eso es que tú tienes que acudir a Él. Lo segundo que nos dice la palabra de Dios es que la invitación, cierto, es para que tú entregues esas cargas, para que tú puedas entonces
recibir el descanso que viene de parte del Señor. ¿Qué decía el verso 28? Y dice, y yo les haré descansar. Eso quiere decir que el enfermo podrá experimentar sanidad. La persona que estaba experimentando maldición va a experimentar bendiciones. Eso es descansar. El que estaba en pecado va a recibir perdón. El que estaba atado, ¿cierto?, a ataduras de vicio va a ser liberado por Jesucristo. Eso es descansar. Por eso entonces tenemos que venir a Jesús, porque Él tiene el descanso. Él tiene la solución para tu vida, para tus necesidades. Jesús se hizo hombre por amor a la raza humana que estaba atada, cierto, al pecado y a tantas maldiciones. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero Él venció en toda tentación y venció hasta llegar a la cruz, donde Él destruyó a aquel que tenía el imperio, cierto, de la muerte y las maldiciones. Por eso en la palabra de Dios allá en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Escucha bien, por favor. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso se manifestó en la historia de la tierra del ser humano, para deshacer las obras del diablo. Para destruir, para deshacer las obras del diablo que ya hemos explicado aquí. Las obras del diablo, de la maldición, del pecado, de las ataduras, del odio, del resentimiento. Para esto entonces apareció el Hijo de Dios Jesucristo, para deshacer esas obras del diablo, para deshacer esas obras de maldición que hoy día están afectando tu vida. Por eso es que tú tienes que venir a Él y decirle, esta es mi carga, aquí la entrego. Y el Señor entonces va a transformar esa carga en descanso, en sanidad, en prosperidad. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para realizar esta obra, cierto, de amor, esta obra de deshacer las obras del diablo. Hasta el día de hoy Jesús está obrando a todos aquellos que están cargados y cansados. En Lucas 4:18 y el verso 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. Me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vistas a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de la gracia del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús deshace esas obras de maldición que para el ser humano son pesadas cargas. Pesadas cargas que lo destruyen, lo llevan al suicidio, o a estar en un estado de mucho dolor y sufrimiento. Jesús entonces dice que su ministerio es que tú puedas entender que Él tiene buenas noticias para los pobres, para sus necesidades, para sanar a los quebrantados de corazón que están afectados por el resentimiento, por el odio, por la soledad, por la tristeza, o que han sido afectados por tantas injusticias.
ha venido a sanar. Eso es descanso, sanar a los quebrantados de corazón. Eso es descanso. A pregonar libertad entonces a los cautivos, a los que están esclavos en los vicios. Eso es buena noticia, de que tú puedas ser transformado y que puedas dejar aquella carga, ¿cierto?, del vicio que te empobrece aún a toda tu familia. A dar vista a los ciegos, tanto físico como también, ¿cierto?, esa ceguera espiritual, de no saber a dónde ir, de no tener propósito en las vidas. Y dar libertad a todos los oprimidos por maldiciones. Entonces Jesucristo es aquel que te hace descansar, porque Él tiene el poder para transformar. Él fue ungido hasta el día de hoy. Él es el ungido que transforma tus pesadas cargas en descanso, en solución. Por eso el mensaje es que te enfoque en Jesucristo, que puedas ver en Él, ¿cierto?, ese Dios de amor, en Jesús que está interesado en ti. Por eso es el llamado que te hace Él, es hacia tu persona. Tu carga en este momento está en el área de la familia, del matrimonio. Jesús dice: ven a mí, yo te haré descansar. Jeremías, como veíamos anteriormente, es esa expresión tan negativa de una persona con depresión, porque él está relacionado con Dios, cambia, puede enfrentar las situaciones. Esa carga pesada, ¿cierto?, que él expresaba ahí en ese texto, es cambiado. A pesar de esa carga de rechazo, de traiciones, de golpes, sin embargo, él, por estar relacionado con Dios, él termina su ministerio. Y él puede decir ahora en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Notes el cambio del mensaje. Un mensaje ahora de esperanza. Un mensaje cierto que el Señor está dando a ese pueblo que lo ha maltratado. Su palabra profética es que Dios les traerá sanidad y medicina, y que Él los sanará y les va a revelar la abundancia, cierto, de paz y de verdad. Jeremías 30:17 dice también: mas yo haré venir sanidad, dice, de parte. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, te dice el Señor. Las cargas pesadas de Jeremías desaparecen cuando él tiene esa comunión con Dios, cuando él acude a su Señor, cuando él acude a Dios. Y a pesar de todas esas dificultades, se levanta nuevamente como ese profeta de Dios. ¿Qué pasó con aquella mujer que tenía esa carga de 12 años de estar enferma, de gastar su dinero? Ella se encontró con Jesús. A ella le hablaron de las virtudes de Jesús, le hablaron del poder de Jesucristo, y salió de su casa llena de esperanza que en Jesucristo iba a encontrar el descanso, es decir, su sanidad. Por eso que frente ahí a esa multitud donde estaba Jesús, ella dijo y declaró una palabra de fe: si yo tan solo tocare su manto, seré sana. Eso fue lo que hizo, y ella dice la palabra que cuando toca ese manto, la maldición de su enfermedad
desaparece de su cuerpo. Desaparece de su cuerpo. Esa carga pesada entonces es transformada por el amor de Jesús, por el poder que hay en Jesucristo, de poder transformar pesadas cargas en descanso, en sanidad, en liberación, en perdón, en bendición. ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su carga pesada en esta hora? Tenemos muchos casos en las Escrituras de personas con cargas muy pesadas que acudieron a Jesús y que pudieron experimentar y transformaron radicalmente sus vidas por el descanso que da el Señor. Jesús es esa fuente de amor y de poder que viene a liberar a la raza humana, que viene a liberar al ser humano como tú, si estás hoy día afectado por grandes cargas en tu vida. Allá en 3 de Juan, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Nótese, prosperado en todas las cosas. Eso es descanso, eso es una bendición, eso es una palabra de esperanza. Pero tú tienes que venir al Señor Jesús. Tú tienes que creer en esta palabra. Tú tienes que creer que en Cristo Jesús está el descanso que tú necesitas, está la solución a tu problema. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Descanso, es decir, esta es la voluntad de Dios, prosperado en todas las cosas, que puedas tener salud, es decir, ser sanado, y que prospere tu alma en el área espiritual, de crecimiento como hijo de Dios. Jesús quiere tocar tu alma, que está afectada, ¿cierto?, por esas cargas pesadas, la carga de la condena, la carga de la culpa, la carga de las enfermedades, la carga de la pobreza, la carga de la muerte. Solo hay una manera entonces de despojarnos de toda esta carga pesada: ir a Jesús nuestro Salvador, quien llevó y pagó por todas esas cargas pesadas, para que hoy podamos entonces vivenciar ese descanso que Él da. Es para ti, es para mí. Y también la palabra de Dios nos da la última instrucción aquí, en los versos 29 adelante, que decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La tercera instrucción entonces es que Jesús nos entrega su yugo, que es fácil, y su carga es liviana o ligera. El yugo era un instrumento de madera, ¿cierto?, donde se unían ahí dos bueyes para que juntos pudieran ellos llevar una carga en una dirección. El yugo aquí que el Señor nos dice: llevad mi yugo, es un yugo que nos llevará al éxito, que es su palabra. Jesucristo, como un buen discípulo de su Padre, Él aceptó ese yugo que el Padre le puso, el propósito, la dirección que le dio. Vemos ahí en Mateo 26:39 cuando dice Jesús, dice relacionado con Jesús: y yendo un poco delante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo, no sea como yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús aceptó el yugo, la palabra del Padre. Él estuvo dispuesto a llevar la carga pesada de la cruz, donde estaban todos tus pecados, todas tus maldiciones. Él estuvo dispuesto a llevar ese yugo del Padre. Por eso hoy también Jesús no solo quiere sanar, no solo quiere darte descanso, sino que Él quiere unirte a Él. Él quiere unirte, ¿cierto?, a su palabra, su propósito en esta tierra. Él quiere que tú te unas en ese yugo de Él. Llevad mi yugo. Es querer ser discipulado por Él. Llevar su yugo es que yo le voy a seguir en esta tierra. Llevad su yugo es que yo me voy a unir al Espíritu Santo para llevar a cabo esa palabra de Dios que Él tiene para mi vida. Hoy, por medio del Espíritu Santo, podemos entonces crecer en ese discipulado. Cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te das cuenta que el yugo de Cristo, la palabra de Cristo junto al Espíritu Santo nos va a ayudar a aprender, a crecer, a ser discipulado por Él, a ser transformado en nuestro carácter. Nuestra vida tendrá un propósito mayor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nos unimos a Jesús, cuando abrimos nuestro corazón, cuando pactamos con Él, entonces podemos decir que hemos aceptado su yugo. Y comenzamos a crecer, empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Seremos mansos y humildes para recibir la palabra de Jesús. El Espíritu Santo nos ayudará en todas nuestras debilidades. Podremos entonces humillarnos delante de Dios y seremos exaltados por el Señor, porque Dios a los humildes exalta. El Espíritu Santo entonces nos ayudará a entender y a obedecer esa palabra de Cristo. Caminaremos junto con Él. Y el obedecer será una delicia. Vas a comprobar que hay un descanso en aquel que se ha enyugado, si pudiéramos decirlo así, a Cristo, que ha estado dispuesto a tomar el yugo de Jesús para estar enyugado con Él. Aceptemos ese yugo. Aceptemos el yugo de Jesús. Aceptemos la palabra del Señor Jesús. Confiemos en Él. Entreguémonos a Él. Entreguemos toda carga. Y junto al Espíritu Santo vamos a poder obedecer esa palabra. Esa palabra de Cristo, que es una palabra de bendición. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado del yugo de Jesús nada podemos hacer. Pero aceptando su yugo, entonces todo lo podremos hacer. Habrá fruto en nuestras vidas.
Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El aceptar el yugo de Jesús nos lleva también entonces a pedir todo lo que quisiéramos y será hecho. Porque estamos enyugados a Jesús, a su palabra, junto al Espíritu Santo. Aceptemos el yugo de Jesús y vamos a aprender de Él. Vamos a poder experimentar o seguir sus pisadas, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que da Él, con las fuerzas que da el Espíritu Santo en esta hora. Por eso yo te invito en esta hora. Tú sabes cuáles son las cargas, las dificultades, lo que está afectando tu mente, tus emociones, tu cuerpo físico. Aquí está la palabra del Señor que te dice que tú vengas a Jesucristo con esa carga, con esa dificultad, a entregársela a Él. La invitación es para todos los que están cargados y cansados. Y el Señor te hará descansar. El Señor va a manifestar ese poder de sanidad, de liberación, del perdón en tu vida. Y también, cierto, estar dispuesto a llevar ese yugo de Jesucristo para que nosotros podamos aprender y crecer en Él, ser discípulos de Él, hasta que Él venga o hasta que llegue el día de nuestra partida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquel que acepta ese yugo y comienza a aprender del Señor Jesús, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera porque Dios está con nosotros. Es ligera porque nos ha dado armas de victoria. Es ligera, es fácil porque el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Si Dios ha hablado a tu vida en esta hora, quiero que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar. Trae esa carga, trae ese dolor, trae esa pena, ese corazón herido por tantas injusticias. La solución no es llevarlo a los hombres o a la religión, sino a Cristo. Y verás que Él te dará el descanso. En Él encontrarás libertad, encontrarás bendición, porque el Señor te da descanso. Acepta el yugo de Jesús y tendrás propósito, un propósito mayor que le dará sentido a tu vida. Póngase de pie, vamos ahora. Ponga su mano ahí en su corazón y oraremos. Padre, gracias te damos por haber manifestado a Jesús en este tiempo, en la historia del ser humano. Gracias te damos porque aún el Señor Jesús lleva a cabo ese ministerio de amor e invita a todos aquellos que están hoy día con pesadas cargas, que hay cansancio en sus vidas, a venir a Él, porque Él tiene el descanso, Él tiene esa solución. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él es el que tiene el poder de transformar esa carga de maldición en bendición. Hoy, Señor, aquí está aquel que se ha puesto de pie y que tiene su mano en su corazón. Hoy declaramos el poder de tu sangre obrando en su vida. Derramaste sangre, Señor, para llevar toda carga de todo aquel que confía en ti, de todo aquel que viene a ti en esta hora, Señor.
por esa cruz y por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy recibe sanidad. Hoy recibe liberación. Hoy recibe prosperidad. Hoy recibe ese perdón. Sé libre de esa atadura. Recibe el descanso de Jesús. Recibe esa libertad que solo encontrarás en Jesucristo. Reciba ese yugo de Cristo, que es fácil, es ligero, que te llevará a aprender de Jesús, a crecer, y tendrá descanso en tu alma. Recíbelo en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Recibe esa bendición, recibe ese milagro, recibe bendición en esta hora, porque no es el hombre quien promete, sino es el mismo Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Recibimos tu descanso. Recibimos, Señor, el descanso. Recibimos esa libertad, recibimos ese perdón. Nos enyugamos a ti. Amén. Damos gracias al Señor. Y también, si tú nos estás viendo por primera vez, el Señor nos hablaba de si aceptas todo ese yugo de Él, su palabra, su vida. Así, aquí comienza, ¿cierto?, lo que se llama el cristianismo. Que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón y que disponga en tu vida a seguirlo a Él. Y vas a ver entonces la gran diferencia que hay. Si tú en esta hora nunca has tenido un encuentro, no tienes certeza de salvación, yo te invito en esta hora que pongas tu mano ahí en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que tengo grandes cargas en mi vida. Hoy, Señor, yo te recibo. Hoy yo recibo tu yugo, Señor. Y hoy recibo tu amor. Hoy recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz, llevando todas mis cargas pesadas. Hoy te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor. Ya estamos, cierto, ahí en la tarde ya. Así que queremos que tengas un precioso domingo y también una semana que comienza. Ayúdanos tú en esta hora. Tenemos un gran desafío de aquí a fin de año, de poder tener 300 personas suscritas al canal en YouTube, la Iglesia Senfo. Ayúdanos tú e inscribe, ¿cierto? Ahí, suscribe a un amigo. Ahí hay muchos mensajes que serán de bendición para tu vida. Y también cada domingo tenemos un gran desafío de poder conectar a 150 personas conectadas cada domingo. Damos gracias al Señor. Que Dios te bendiga, no te desconectes, continúa conectado con el Señor Jesús. Un gran abrazo. Vamos a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Oh, 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 oh. Las generaciones levantando una voz, cada hijo y cada hija cantarán esta canción. No te quedes callado, ya no te escondas más.
Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los Siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta del famoso al ignorado, del palacio al callejón, se escucha este latido que atrae mi corazón. Oigo el mundo despertarse, un sonido celestial. cada tribu Y cada lengua canta: Cristo es la verdad. No te quedes callado, ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Cantando. Vamos, dilo fuerte con todo tu corazón. Puedo el mundo ver, volver a brillar al oír tu voz. Las murallas caerán, el pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está. Vuelve de la oscuridad, cautivo, libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará. Fuerte, levanta tu voz. Puede el mundo ver, volver a brillar al oír su voz. Las murallas caerán, el pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está. El cautivo vuelve de la oscuridad. Vamos, fuerte tu voz. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. Despertará. Vamos, cántalo. Ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Fuertes aplausos a Jesús.